En este video vamos a hablar de la captura del diseño de la antena Yagi que habíamos mencionado en el video anterior. Y nada más para recordar, encontramos que nuestra antena Yagi iba a tener un reflector de 150 milímetros, un dipolo convencional de 2 brazos de 71 milímetros cada uno de ellos, el primer director de 120 milímetros, por supuesto el segundo director de 120 milímetros. Aquí cabe mencionar que podemos utilizar el número de directores que nosotros requeremos para la aplicación. Aquí lo vamos a hacer con 2 elementos para demostrar el desempeño de la antena Yagi. Como también encontramos en el diseño previo, la distancia entre el reflector y el elemento radiador es de 45 milímetros. Ojo, aquí estoy utilizando que la distancia es entre la orilla de los elementos. Por supuesto, si no queremos ser tan rigoristas, podemos utilizar la separación que sea desde los centros de cada uno de los cilindros. En este caso, pues yo estoy utilizando la superficie, la separación entre las superficies de cada uno de los cilindros. Por lo tanto, entre reflector y elemento radiador es de 45 milímetros, mientras que de radiador a director y de director a director es de 60 milímetros, como lo habíamos comentado. Bueno, para simular el ambiente de radiación, en este caso yo escogí un cubo o un paralelogramo en 3 dimensiones, ¿sí? Entonces, acuérdense que la superficie de radiación debe tener mínimamente una separación de 75 milímetros, en este caso, por ser un cuarto de longitud de onda, de la superficie de la radiación a cualquier elemento radiador. Es decir, de esta cara de este cilindro, que es el más largo, de aquí hacia esta cara que está sobre el plano YZ de este lado, yo tengo 75 milímetros. De la parte de abajo hacia el plano de abajo, 75 milímetros. De la parte de arriba hacia acá, 75 milímetros. De esta parte de aquí hacia acá debo tener 75 milímetros. Y de aquí hacia la cara de acá, 75 milímetros. Entonces, lo que podemos hacer es empezar a capturar cada uno de los elementos, como yo sugerí en algún momento. Recomiendo que se haga un pequeño diagramita, un pequeño esquemático de la antena con sus dimensiones, con sus coordenadas de inicio y con sus dimensiones. Para el caso del reflector voy a empezar en X, este punto, igual a 75, Y igual a 0, Z igual a 0. Es decir, este va a ser el origen de este cilindro y con dimensiones de menos 150, es decir, que voy desde acá hasta acá en X, de Y en 2, es decir, es el que me va a dar el radio, y de Z en 0. Y así sucesivamente para el brazo, que es de 73, en X igual a 73, es decir, los 71 milímetros que tenemos de su longitud, más 2 milímetros de separación que hay en el del eje Z, del eje Y, hacia la cara de este cilindro. Entonces, su separación va a ser de 73. La distancia Y del origen a este punto va a ser de 49 milímetros en Z igual a 0. Sus dimensiones de X va a ser de menos 71, es decir, de este punto hacia acá. De Y, el radio, va a ser de 2 milímetros y de Z lo dejamos en 0. Por supuesto, para construir este, lo más recomendable es que hagamos la copia girado sobre el eje. Ahora, en el caso del director, vamos a tener que X va a valer 60, es decir, este punto. Y de aquí hacia acá va a ser de 113 y Z va a ser igual que 0. La dimensión va a ser desde este punto hacia acá, es de 120. De Y, que es el radio, va a ser de 2, Z lo dejamos en 0, lo mismo para el siguiente director, lo único que cambia es la posición inicial en Y, que es de 175, es decir, desde el origen hasta este punto de acá, son 175 milímetros. Entonces, iniciamos nuestro HFSS, tenemos aquí el valor y vamos a capturar, darle clic para que sea un
proyecto tipo HFSS. Vamos a salvarlo y vamos a ponerle aquí Yagi curso. Entonces, antes de empezar la captura, les quiero recordar de lo que hablamos en el video anterior, en el cual sabemos que los elementos, al estar cercanos unos a otros, va a modificar la distribución del campo en la antena, lo que va a hacer que varíe su impedancia y muy posiblemente su frecuencia de resonancia, por lo que la antena que diseñamos, el dipolo, con estos 71 milímetros, que solita trabajaba perfectamente con esta dimensión, puede ser que se varíe tanto en frecuencia como en acoplamiento al ponerle cerca de él el elemento reflector y los elementos directores. Entonces, ustedes pueden capturarlo de esta manera sin ningún problema, digamos que es para practicar, pero yo voy a sugerir el siguiente método. Voy a tomar las coordenadas iniciales, pero solamente voy a capturar la mitad de cada uno de mis elementos. Por ejemplo, para el reflector voy a tomar los valores de x igual a 75, y igual a 0, z igual a 0, y las dimensiones las voy a recortar en 0, ¿sí? Pero en este caso yo no voy a empezar desde este punto, voy a empezar desde el origen. Entonces la dimensión que más me va a interesar, el punto inicial, va a ser los valores de y. ¿Por qué? Entonces vamos a empezar por capturar el reflector, pero para eso acuérdense, yo le quiero dar este sentido a mi antena, que esté montada sobre el plano XY. Entonces acuérdense que las tapas de los cilindros deben ser paralelos al plano, por lo que si yo lo capturo de esta manera, los cilindros irían para arriba y para abajo. Entonces aquí voy a cambiar la perspectiva de la rejilla y le voy a poner YZ, y ya lo tenemos de esta manera. Entonces voy a empezar por mi elemento reflector. Entonces nos vamos a el origen 000 y dijimos que este va a ser de 75 de largo, 2 de ancho, y le damos enter. Lo tenemos de esta manera. Ahora voy a poner el brazo. El brazo, lo que me interesa ahorita es la posición en Y, que es de 49. Al ponerlo en 49, en Y en 49, el valor en X lo voy a poner en 2, porque tiene que empezar en 2, es el espacio que voy a dar entre brazos, 2 de este lado y 2 milímetros del otro lado. Entonces en Y lo voy a poner en 49, en Z lo voy a dejar en 0, le damos enter. Ahorita no se aprecia dónde lo estoy poniendo por la dimensión de la captura, pero si ustedes se fijan en su pantalla inferior izquierda, donde tenemos las coordenadas de X, de Y, de Z, ahí en DY le voy a poner 71, perdón, en DX, en DY le voy a poner 2, en DZ le voy a poner 0. Vamos a darle nuevamente un Fit All o un Control D, y ya tenemos nuestros brazos, primero del reflector y el primer brazo del elemento. Entonces aquí esta es la separación, por eso agarré yo X igual a 2. Ahora vamos a capturar el primer director. El primer director, lo que me interesa es la posición en Y, que es de 113. Entonces nuevamente voy a agarrar un cilindro, tecla Tab para irme a las coordenadas. En X le voy a dar 0, en Y 113, en Z le voy a dar 0 y le damos enter. Ahora sabemos que la dimensión en X es de 60 milímetros, entonces en DX le voy a dar 60, en DY, que es el radio, le voy a dar 2, en DZ le voy a dejar en 0 y le doy aquí control D. Entonces lo que voy a hacer ahorita es asignarle a cada uno de los elementos sus propiedades. No he capturado el segundo director porque lo vamos a hacer de una forma un poquito más
sencilla. Entonces al primer cilindro le vamos a poner reflector. En el material lo vamos a editar y vamos a decirle que sea de cobre. En el color vamos a cambiar el color también. Le damos OK, la transparencia la dejamos tal cual. En el siguiente elemento, que es el del cilindro 2, es el elemento excitador, vamos a ponerle brazo. Igual le declaramos que sea cobre. Vamos a cambiarle también nuevamente el color. Le damos OK. Seleccionamos ahora el primer director. Entonces a este le vamos a ponerle director 1. También va a ser de cobre. Y también vamos a cambiarle el color. Le damos OK. Entonces hasta este momento yo tengo casi la mitad de mi dispositivo. Y para hacerlo más sencillo, lo que vamos a hacer ahora es duplicar sobre el eje. Entonces voy a seleccionar primero mi reflector y voy a utilizar estos iconos, estos iconos. Estos iconos son para duplicar, ¿sí? Como espejo alrededor de un eje o alrededor de una línea. Entonces aquí le voy a decir alrededor de un eje. Entonces aquí le voy a decir que sea sobre el eje Z, sobre el eje Y, que es donde va a girar, y quiero que gire 180 grados y le doy OK. Entonces automáticamente aparece esto. En el brazo también le voy a dar copiar alrededor de un eje o duplicar alrededor de un eje y ya tenemos este también le decimos copiar o duplicar alrededor de un eje y le damos OK y automáticamente aparece el elemento. ¿Por qué lo hice de esta manera? Porque acuérdense que podemos tener la necesidad de parametrizar las dimensiones de los elementos. Si yo lo empezara desde aquí hasta acá como un solo elemento, por ejemplo que fuera uno solo, si yo necesito reducirlo o incrementarlo, yo tengo que reducir tanto en la parte de acá como en la parte de acá o incrementarlo. Pero si yo lo inicio aquí y lo termino acá, yo tendría que estar moviendo la posición inicial de mi dispositivo, de mi varilla, y a la misma vez recortar Por ejemplo, sabemos que empieza en 75 y termina en menos 75. Si yo quisiera recortar el elemento, por ejemplo 5 milímetros, yo tengo que mover la propiedad, esta propiedad de la posición central en X, decirle aquí tengo que ingresarle una variable que diga te vas de 0 a 75, esta propiedad, ¿sí? Y tengo que incrementarle este valor. Entonces si yo lo inicio desde el centro para acá, con poner una sola variable que le recorte la longitud, se va a recortar de aquí, y como es una duplicidad de automáticamente también va a sufrir los mismos cambios que sufra Entonces, independientemente de que tenemos estos dos elementos, los podemos unir formando uno solo. Aún así siguen conservando las propiedades de que lo que sufra esta mitad va a sufrir también esta mitad. Vamos a sumarlo. Ahora, para el otro elemento tengo y le puedo decir duplícate a lo largo de un eje y le doy aquí Enter. Yo voy a seleccionar este valor creo que aquí me equivoqué un poquito. Ahí me había equivocado de instrucción. Es el valor along line y simplemente
Ya una vez que lo seleccioné, le digo con la tecla Tab que se vaya a las coordenadas de X, de Y. En la coordenada de Y le voy a sumar 60. Le damos Enter. Aquí me va a aparecer otro recuadro, le vuelvo a dar Enter. Y aquí automáticamente yo dupliqué este elemento. Y podemos observar que el director 1 y el director 1.2 se crearon. Aquí yo puedo cambiarle el nombre, por supuesto. Puedo decir que nada más se llame director 2 y se va a respetar. Le damos aquí a aceptar y ya no tenemos ningún problema. Entonces vamos a salvarlo para no perder ninguno de los avances. Y ahora nos faltan dos cosas: generar el puerto y generar la caja de radiación. La caja de radiación yo la voy a empezar en este punto, ¿sí? Y este punto está en X igual a 150, Y igual a menos 77 y Z igual a menos 77. Es decir, estoy dándole el valor de lambda cuartos para acá, lambda cuartos para acá, lambda cuartos para acá. Dx va a ser de 300, es decir, 75 que es de esta orilla hacia este punto, más los 75 de acá, más 75 de acá y más 75 de acá. Y 331 que vale los 75 de aquí a esta orilla, más todo el boom, casi se le llama a esta antena, el boom o el tamaño de la antena, y más otros 75 de aquí a la siguiente orilla, y Z, pues lo que vale desde aquí hasta acá para dejar los lambda cuartos de la orilla de aquí hacia abajo y de aquí hacia arriba. Entonces, ustedes pueden empezar, por ejemplo, acá, 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 donde a ustedes les guste. Yo lo voy a empezar en este punto. Entonces voy a seleccionar 150 menos 77 menos 77. Entonces, escojo esta figura. Con la tecla Tab le doy 150 Tab menos 77, tecla Tab menos 77 y le damos Enter. Entonces en DX le damos 300, en DY, si no nos acordamos, le damos rápido 331, 331 y en DZ 154. Le damos Enter. Bueno, aquí me salió movido, eso no tiene ningún problema, es porque estuve cambiando de dirección en todo momento. Simplemente aquí lo que vamos a hacer, voy a seleccionar aquí el valor de X es de menos 300 porque voy en el sentido contrario, voy hacia acá. Le damos Enter y ya está. Aquí en este valor, aquí me equivoqué, yo estaba en este valor, tengo que ir a menos 300 para acá, sin embargo le di 300 para acá. Simplemente aquí invertimos el signo, pequeño errorcito de hacer esto a las 3 de la mañana, pero no se preocupen, todo esto se puede solucionar. Entonces aquí le damos el valor de aire, le damos aquí el cambio de color, repito, ustedes pueden ponerlo del color que ustedes quieran y ponemos aquí una transparencia grande para que podamos observar lo que tenemos adentro. Ahora lo que nos falta es nuestro puerto. Entonces, para hacer el puerto vamos a tomar aquí un pequeño acercamiento y vamos a cambiar la perspectiva de la malla. Ahora quiero estar en el plano XY. Acuérdense que el puerto tiene que ser paralelo a nuestra malla. La malla la teníamos en YZ, entonces nunca íbamos a poder construir el puerto en la dirección que a nosotros nos interesaba. Vamos a darle este valor así. Entonces se crea la ramita hojas sin asignar. Rectángulo 1, vamos a ponerle puerto. Vamos a cambiar el color, repito, nada más es para distinguir que estamos hablando de ese puerto. Enter, vamos a darle un control D
y ya tenemos la figura capturada. Entonces aquí recuerden que nuestro siguiente paso es seleccionar las caras, botón derecho sobre la figura y le damos ahí seleccionar caras. Entonces de estas yo voy a seleccionar el aire. En el aire nuevamente botón derecho del mouse, asignar fronteras y nos buscamos el de radiación. Ustedes le ponen el nombre que gusten, yo lo dejo tal cual, no existe ningún problema. Entonces ya podemos observar que en las fronteras aparece marcado el puerto de radiación. Ahora vamos sobre nuestro puerto. Nuevamente, para poder declararlo de una manera más exacta, le hacemos un zoom in, seleccionamos el puerto, botón derecho sobre la imagen, Assign Excitation y nuevamente vamos a seleccionar el Lumped Port, porque acuérdense que el Lumped Port es el elemento que se puede poner dentro de la caja de radiación. El Wave Port no se puede, no nos lo permite el software, nos va a marcar un error y por lo tanto no va a dejar de hacer la simulación. Declaramos la línea de integración y una vez declarada ya aparece como definida. Acuérdense que la línea de integración debe estar sobre un mismo plano, si no nos marca indefinido y nos marca error en la simulación también. Le damos finalizar. Entonces ya tenemos capturada nuestra antena. Vamos a salvar el proceso que llevamos y aquí aparece nuestro puerto. Ahí se alcanza a apreciar un poquito el rojo. Bien, voy a quitar de la visualización esta parte simplemente para darle más énfasis a nuestra antena. Acuérdense que no eliminé la caja, simplemente la quité de la visualización en el desplegado. Nos vamos a análisis, Add Solution Setup. Acuérdense que estamos diseñando a una frecuencia de 1 GHz. El número de pasos lo vamos a dejar en 20, el máximo delta 0.02. Le damos a aceptar. Ya que se creó el setup 1, botón derecho del mouse, le decimos que agregue un barrido en frecuencia y que sea de un valor desde 0.01, es decir 10 MHz hasta los 2 GHz. Le dejamos 451 puntos. Si en la simulación la curva que aparece muy cuadrada, así como que muy brusco los cambios, este número de puntos ustedes se lo pueden cambiar de tal manera que sea más suave la transición. La interpolación lo dejamos tal cual y le damos a aceptar. ¿Sí? Verificamos con el icono de palomita que todo esté correcto. Aquí me dice que todo está bien, que se capturó todo, tenemos absolutamente todo para diseñar. Entonces vamos a darle aquí a analizar y en un momento va a empezar el proceso de análisis. Aquí se ve en la barra y ya empieza a simular. La simulación puede tardar algunos minutos si las características de su computadora no son un poquito elevadas, entonces puede inclusive pasmarse un poquito, no se espanten, sigue simulando a menos que consuma toda la memoria. Para tal caso acá les marcaría un error. Más o menos la simulación en mi máquina duró como unos 5 o 6 minutos. Yo puse pausa en la videograbación para no perder tiempo en ese proceso. Entonces ya terminó. Nos vamos a donde dice Create Model Solution, Rectangular Plot, y graficamos nuestro coeficiente de reflexión. Acuérdense, con el fin de poder encontrar el ancho de banda y su frecuencia de resonancia. Ahora, aquí fíjense algo que nos resultó como lo habíamos predicho. La frecuencia de resonancia no está en 1 GHz, sino que está aproximadamente, vamos a darle un botón marker ahí, en 920 MHz. ¿Sí? Pero aquí lo más interesante también que se puede encontrar, no solamente que se desplazó la frecuencia de resonancia, sino que la antena no está acoplada. Si ustedes recuerdan en el video donde diseñamos el dipolo,
Esta estaba perfectamente acoplado, es decir, que el valor del parámetro S11 estaba por debajo de menos 10 decibeles. Entonces hay que recordar que para nosotros considerar una antena que está acoplada debe mantener menos 10 decibeles o mucho menos, y ahí nos va a determinar nuestro ancho de banda. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que nuestra antena, aparte de no estar entonada, está desacoplada. Ni siquiera podemos transferir la energía de nuestra línea de transmisión hacia nuestra antena. Entonces, aquí es interesante mencionar que tenemos varios factores para poder jugar con la antena. Acuérdense que las ecuaciones de diseño nos dan márgenes para poder movernos tanto en las distancias de estos elementos como en la longitud del dipolo, que en este caso sí tenemos que compensarla porque no está trabajando a la frecuencia que a nosotros nos interesa. En este caso está trabajando a una frecuencia menor, por lo cual para hacerla trabajar a una frecuencia mayor tenemos que reducir sus dimensiones. Entonces aquí es donde viene el proceso que ya les habíamos comentado anteriormente. Yo voy a reducir la dimensión de mi dipolo para hacer que la frecuencia de resonancia sea un poquito mayor, pero yo al reducir el dipolo también tengo que reducir los demás elementos, porque acuérdense que son directamente proporcionales sus dimensiones. En este caso voy a omitir reducir el reflector, puesto que su función es de reflejar la señal, valga la redundancia, pero además la característica es que este debe ser relativamente mayor que este elemento. Como esto solamente lo vamos a reducir algunos milímetros, este no lo voy a modificar, pero esto sí, porque no me puedo permitir que estos elementos sean comparativos en longitud con respecto a este. De lo contrario, si son muy semejantes en longitud, estos individuos se van a comportar como reflectores y no como directores, es decir, cualquier señal que llegue, señal electromagnética que emane este dispositivo hacia acá, este lo va a reflejar. Entonces, esa no es su función. La función es que lo que llega aquí, este lo direccione todavía más aún. Entonces, para que eso suceda, esta dimensión debe ser pequeñita. Para eso, pues vamos a declarar en los brazos una dimensión para ir restándole la longitud. Aquí, en este valor, acuérdense que como voy a declarar una dimensión, esto tengo que recordarle al elemento que está dado en milímetros. Vamos a ponerle aquí menos long, por ejemplo. Y aquí me aparece el recuadro de la variable. Se llama long, es de tipo longitud, está dada en milímetros. Su valor inicial vamos a decirle que sea de 1 milímetro. Le damos aquí OK. ¿Sí? Entonces, lo mismo vamos a hacer. El brazo 1, como es una duplicidad de este de acá, automáticamente, cuando yo reduzca este se va a reducir. Ahora, el director 1, le damos clic ahí. Vamos a ponerle aquí 60 milímetros menos la misma variable long. Ojo, si yo quiero restar la misma variable, esta tiene que estar escrita exactamente igual. Si yo la escribo un poquito diferente, aunque sea un solo carácter, me la va a tomar como una variable nueva. Entonces la tendría que declarar también. Si esta me parece como una variable nueva, aparecería nuevamente el recuadrito de la variable. En este caso, si se dan cuenta, no apareció. Entonces no debe haber ningún problema. Bien, entonces ya con esa variable, yo al reducir se reduce por ser una duplicidad. Al reducir se reduce también de la otra mitad por ser una duplicidad, pero no solamente eso, sino que también se va a reducir automáticamente sin necesidad de declararle a la variable long, porque es una copia de de acá. Para que se vea más remarcado, vamos a suponer aquí que le reduzco 10. Le doy Enter y fíjense cómo se redujo automáticamente por ser un duplicado de de acá. Entonces, acuérdense que estos comandos de duplicidad copian exactamente las mismas propiedades del elemento fuente. Entonces, si se dan cuenta, ya aquí en director 2, como ya está declarado como un duplicado, es decir, ya no tiene esta propiedad de crear cilindro, sino que es un duplicado, automáticamente adquiere todas las propiedades que tenga yo de acá. ¿Sí?
paso siguiente, vamos a agregar una variable en Optimetrics y le decimos quiero que me parametrices cierta variable. Y como la única variable que tengo en este momento es long, le voy a decir, ¿sabes qué? Empieza en 5, termina en 10 y nos vamos de 1 en 1 milímetro. Le damos a agregar, le damos OK, le damos aceptar y aquí le damos salvar. Aquí me dice algunos resultados se van a invalidar si yo hago esto. ¿Quieres proceder? Sí, sí quiero proceder porque necesito obtener nuevas variables. Entonces, en simulación, le damos aquí a analizar todo y en unos momentos presentamos los resultados. Después de realizar la simulación, aquí nada más muestro las gráficas hasta el valor de 8, variando desde 1 hasta 8, lo modifiqué y podemos observar que recortando los elementos 8 milímetros, la frecuencia de resonancia de nuestro dipolo o de nuestra antena en general ya está en 1 GHz, pero no solamente eso, sino que ya está perfectamente bien acoplado. Entonces aquí podemos observar que en el primer diseño que hicimos, los campos de contorno que tanto hemos mencionado jugaron un papel muy importante. La frecuencia de resonancia sí se modifica, se alcanzan a ver ligeramente, ¿sí? Pero lo que más me modificó en sí fue la impedancia. Entonces, al hacerlo un poquito más corto, tanto el dipolo como los elementos directores, podemos observar que la antena se acopló perfectamente, ¿sí? Aquí en este vamos a graficar solamente el valor de 8 milímetros. Aquí me estoy yendo un poquito más rápido porque ya son instrucciones que hemos visto en los videos anteriores, ¿sí? Entonces ya tenemos nuestra respuesta. Tenemos que la antena está perfectamente resonando a 1.0006 GHz y su ancho de banda es de aproximadamente 100 MHz. Declaramos aquí la esfera de radiación, ya está declarada, y graficamos nuestro patrón de radiación. Y observen cómo se ve el patrón de radiación, ¿sí? Al ingresarle nosotros el reflector y los directores, podemos observar que esta parte se hace más pequeña y esta se hace más intenso. Para poder apreciar perfectamente la directividad, lo que hacemos es graficar ahora los patrones de radiación en dos planos. La primera, que es este valor, estamos tomando en consideración el barrido en phi con una teta en 90 grados. El segundo barrido hacemos lo contrario. Ahora quien va a barrer es teta, pero con phi en 90 grados. Esas son las declaratorias que tenemos. Y aquí podemos observar que nuestra ganancia es de 7.9 dB y la magnitud del lóbulo posterior es de menos 4 decibeles. Voy a quitar aquí estos marcadores y lo vamos a hacer con el delta marker. ¿Para qué? Nuevamente vamos a ponerlo aquí y este lo vamos a poner acá, y con este lo que quiero que se vea es que la diferencia entre el lóbulo principal y el lóbulo posterior es de 12.6 decibeles. Acuérdense que ese es un factor importante cuando estamos diseñando antenas directivas, la relación lóbulo frontal posterior. Mientras esta relación sea lo más grande posible, entonces quiere decir que el desempeño de nuestra antena es mucho mejor. Es decir, yo estoy comparando este valor con este valor y lo que a mí me interesa es que este valor sea lo más pequeño posible, ¿sí? Entonces salvamos. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es que a este elemento vamos a agregarle otro número de directores. Lo que se hace, lo que yo les recomiendo es que hagamos exactamente lo que hicimos aquí. Agarramos este elemento, lo seleccionamos y le decimos cópialo,
o duplícalo a lo largo de un eje utilizando esta instrucción y lo movemos 60 centímetros. Luego si queremos otro, lo copiamos y lo movemos 60 centímetros y vamos a observar lo que tenemos. Estos ya los hice yo para adelantar simplemente el video, no tardamos tantos en el video, y en este caso lo que hicimos fue agregarle otros dos elementos radiadores, es decir, pasamos de dos directores, perdón, a 4 elementos directores. No olvidar extender la caja, ¿sí? Porque si ustedes capturan y capturan, puede ser que la caja quede antes de lo que terminen los elementos directores, es decir, que alguno de los elementos directores o quede fuera de la caja o quede muy pegada a la caja, ¿sí? Por ejemplo, si yo agregase otro elemento director de aquí y acá, entonces este elemento director quedaría muy pegado a la caja. Entonces acuérdense siempre que este valor de la caja se tiene que cambiar para que quede perfectamente con la regla de estar separado mínimamente lambda cuartos. Entonces aquí observamos el desempeño de este individuo y podemos observar que al agregar esos dos elementos se movió ligeramente la frecuencia de resonancia y el ancho de banda sigue siendo casi el mismo. Ojo, aquí no está exactamente en menos 10 decibeles porque el número de puntos que estoy utilizando no es tan grande como para que este marcador 2 esté en este punto. Sin embargo, pues es una buena aproximación. Ahora vamos a ver lo que pasa con el patrón de radiación. Fíjense cómo se modificó, cómo cambió ligeramente. Se generaron aquí como unas pequeñas jorobitas y este valor se hizo relativamente más pequeño. Entonces, para distinguir de una manera más precisa, nuevamente graficamos en dos dimensiones y podemos observar que la ganancia se incrementó. Pasamos casi a 8.7 dB y el lóbulo posterior se redujo, ¿sí? Entonces vamos a hacer lo mismo aquí que hicimos en el caso anterior. Vamos a eliminar estos marcadores y vamos a medirlo, pero con un delta marker, y nos vamos de este punto hacia este punto y podemos observar que la ganancia se incrementa, que la magnitud del lóbulo posterior también se reduce y la diferencia ahora entre el lóbulo principal y el posterior es de 15, casi 15.5 decibeles, es decir, con agregar a otros dos directores se incrementa la ganancia y se reduce el lóbulo posterior. Eso quiere decir que es un mejor diseño todavía. Vamos a seguir jugando con esto y ahora lo que hicimos fue incrementarle más el número de elementos. Nos fuimos casi hasta el límite teórico que nos marcaba la gráfica, es decir, tener casi 11 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elementos, ¿sí? Todos separados a la misma distancia que lo hicimos en el primer diseño. Y aquí tenemos que la frecuencia se mantuvo casi igual que en el caso anterior y nuestro ancho de banda se mantiene casi igual también. Vemos el patrón de radiación, podemos observar que también se modifica ligeramente, y para observar con mayor detenimiento la ganancia, entonces hacemos nuevamente el delta marker. En este caso lo aplicamos directamente el delta marker y podemos observar que la ganancia se incrementó todavía más, aproximadamente 0.8 decibeles, y el valor de acá se redujo. Entonces pasamos de un menos 15, de un 15 de diferencia, 15 dB de diferencia entre este y este, a 16. Entonces se mejoró todavía más, aunque ahí ya hay que considerar qué tan buena es la diferencia de ponerle tantos elementos por ganar solamente un decibel. Eso ya es cuestión del diseñador. Aquí lo que hicimos fue que esta antena ahora la redujimos en espacio, ¿sí? La redujimos un poquito en espacio, haciéndola más pequeña, jugando con la distancia entre los directores. Lo que hicimos fue agarrar exactamente la misma distancia que tenemos de aquí a acá, que era de 0.15 lambdas. Esta era de 0.20 lambdas. Ahora se la pusimos también a 0.15 lambdas, simplemente por jugar con
con el simulador y con los parámetros de la antena. Entonces vemos que la antena sigue acoplada, pero el ancho de banda se mantiene casi igual, ¿sí? Este es nuestro patrón de radiación y vamos a ver cómo se ve. Entonces aquí podemos observar que la ganancia se mantiene casi igual que cuando estaban más separados, pero el lóbulo posterior se redujo, es decir, pasamos de 16 decibeles de diferencia a casi 18 dB de diferencia de este con este. Bueno, ustedes dirán, pues este casi es igual que este de acá, de tamaño y todo eso, ¿no? Es cierto, esa es una de las ventajas que tenemos de usar un reflector de alambre solamente en lugar de un reflector de esquina o un reflector parabólico, ¿sí? Y esto es lo que encuentran ustedes en los libros, la forma lineal, no en dBs. Entonces, si lo vemos en forma lineal, podemos observar que la antena es muy directiva. Acuérdense que graficar en decibeles lo que hace es magnificar las dimensiones que son pequeñitas en comparación con las grandes, es decir, para que no haya mucha diferencia, ¿sí? Entonces podemos observar que en forma lineal nuestra antena es muy directiva. Y esto es si lo graficamos en forma lineal, pero con los cortes de la antena. Entonces, ¿cuál es la tarea? La tarea es que una vez que ustedes diseñan, hay que seleccionar o hay que decidir cuántos elementos vamos a utilizar en nuestra antena. Puede ser que ustedes decidan, ¿sabes qué? Con una antena directiva que tenga 6, 7 dB de ganancia para mi aplicación es más que suficiente. Entonces, con utilizar un número reducido de elementos es suficiente, es necesario nada más para satisfacer mi necesidad, ¿sí? Pero recuerden también que esto debe estar acoplado, debe cumplir el ancho de banda y si no, pues tenemos que jugar con sus dimensiones, tanto la dimensión de aquí como la separación que tenemos acá. En el libro de Stutzman aparece un reporte de un investigador del NIST de los Estados Unidos donde hace una descripción muy precisa de la distancia que debe haber entre elemento y elemento, pero no solamente eso, sino el espesor de la varilla que se está utilizando, es decir, juega con todos los parámetros. No, aquí nosotros estamos diciendo que todas las varillas son del mismo calibre, sin embargo, en esta investigación del NIST nos dice que para maximizar la ganancia y directividad de la antena, podemos variar también la dimensión de diámetro de cada una de las varillas con respecto a la otra. ¿Sí? Entonces, esta es una antena que se puede jugar con muchos parámetros para obtener la aplicación que nosotros queramos. Pero creo que para aplicaciones no tan complicadas, el procedimiento que utilizamos aquí es relativamente sencillo y tenemos la ventaja de que con el Optimetrix del HFSS podemos parametrizar diferentes variables, inclusive podemos meter muchas a la vez, por ejemplo la distancia entre cada uno de los elementos, el diámetro, la longitud de ellos, etcétera, y encontrar un punto óptimo de diseño.